Nada, decía que bueno, vamos a tener nuestra primera conferencia técnica y la conferencia técnica pues corre a cargo de la empresa Edivon y la va a impartir Fernando Martínez. Fernando Martínez es responsable comercial para Europa en Edivon, es físico de formación y posee más de 30 años de experiencia en el sector de la ingeniería. Hoy nos impartirá la charla Mecatrónica e Industria 4.0. Así que cuando quieras, Fernando, pues tienes la palabra. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias por la presentación. Y efectivamente, pues como hemos comentado, vamos a hacer una presentación pues, enfocada hacia la parte de tecnología en Industria 4.0, mecatrónica y automatismo. Y si me permiten, pues bueno, en principio pues voy a hacer una breve introducción de la compañía para un poco pues comentar y argumentar por qué estamos involucrados en estas tecnologías, en mecatrónica e industria 4.0. Bien, les decía, ¿no? Divon es una compañía que se fundó hace aproximadamente unos 40 años, lo fundó don Elías Bonilla, que lamentablemente ha fallecido recientemente. Y bueno, pues desde el origen lo que él siempre captó es que había una diferencia realmente abismal entre lo que se hace en las industrias reales o los centros de investigación respecto a lo que es la formación técnica en los centros educativos, las universidades, centros de formación profesional, etcétera. Entonces, esa diferencia tan importante entre las herramientas de formación de los futuros técnicos e ingenieros y lo que luego se va a usar en la industria es lo que le llevó a intentar pues dotar a todos estos futuros profesionales de los medios más tecnológicos y más próximos a lo que realmente luego iban a ver. Entonces nosotros desde hace 40 años diseñamos todos nuestros equipos, se diseñan aquí en España, los fabricamos nosotros, más de la mitad de la plantilla de Divon, pues tenemos una formación técnica, o sea, todo se diseña aquí, pero aparte se fabrica aquí. O sea, siempre también ha sido una apuesta, pues, por la mano de obra nacional y, bueno, pues da riqueza al país. Y entonces, pues ya les digo, o sea, nosotros diseñamos todos nuestros equipos, fabricamos todos los equipos dentro de Divon, el control de calidad se lleva a cabo por nuestra parte. También hacemos la instalación y, bueno, cuando es en el extranjero, vendemos a más de 150 países. Cuando es en el extranjero, pues siempre intentamos que al menos un ingeniero nuestro vaya para poner los equipos en marcha. Como les decía, intentando siempre tener la tecnología puntera de lo que se puede ver en la industria. Bien, toda esta parte de la... No quiero tampoco entretenerles. Tenemos diferentes líneas de negocio, lo que es el día a día, proyectos, laboratorios completos, etcétera. Es decir, no solamente somos fabricantes, diseñadores y fabricantes de equipos, sino que además podemos pues, dar soluciones completas tanto a la industria, centros de investigación, etcétera. Y tenemos clientes pues, en instituciones de máximo prestigio en todo el mundo. Nosotros disponemos aproximadamente de unos 4.000 equipos en nuestro catálogo, más luego aproximadamente unas 12.000 expansiones posibles, lo que da lugar a unos 16.000 equipos más o menos en catálogo repartidos en 14 áreas de ingeniería. O sea, tenemos, pues, como ven, física, electrónica, comunicaciones, etcétera, etcétera. O sea, una de ellas, que es el área en el que vamos a centrarnos hoy, es mecatrónica, automatización y compumecatrónica. Un poco en la línea de lo que estamos hablando de tecnologías punteras y lo que es la industria 4.0, que es un elemento clave que ahora, pues bueno, supongo que todos ustedes saben muy bien lo que es la industria 4.0, porque, bueno, quizás es una definición que se hizo en un momento dado, en un simposio en Alemania, y esto se hizo porque, bueno, de alguna manera tenía que definirse pues, lo que es los avances tecnológicos y cómo en la industria realmente ahora mismo se está trabajando. O sea, ustedes saben que, bueno, pues desde la revolución industrial, cuando se empezaron las máquinas de vapor, más adelante se pasó a las fabricaciones en serie, pues todos recordamos el ejemplo de Ford en los Estados Unidos con sus líneas de fabricación. Y lo que estamos actualmente, que estaríamos, dijéramos, en la tercera, que es pues, el uso masivo de robots en la producción, control por ordenador, etcétera, pero hay un paso más allá que es cuando ya el ser humano, lo que es la parte humana dentro de lo que es la producción, ya no interactúa tan directamente con las máquinas o con los robots, sino que se hace pues, a través de la nube, se hace por una interacción con la máquina a través de PLCs, HMI, etcétera, etcétera. Entonces, pues este cambio en el cual toda la información se encuentra de alguna manera en la nube, las máquinas se conectan a la nube, el ser humano se conecta a la nube para controlar, pues todo esto sería un poco lo que sería Industria 4.0. Entonces, claro, todo pasa por trabajar en redes conectadas, las conexiones, la ciberseguridad. Entonces, todos estos elementos de conexiones remotas a los equipos
pues es lo que un poco sería de alguna manera en lo que se va a trabajar y la manera en que se va a producir en el futuro. Conseguir que los procesos productivos sean mucho más efectivos, que cualquier error no altere a la eficiencia de la producción, etcétera, etcétera. Y todo esto se basa en que todas las máquinas, todos los equipos están conectados de alguna manera en red y interaccionan entre ellos, y cualquier discrepancia o cualquier problema que pueda surgir se pueda solucionar de forma inmediata, y sobre todo con la cuestión de la seguridad con el ser humano, incluso seguridad física, en cuanto a que no estás presente y no hay problemas de que pueda haber a lo mejor algún accidente laboral, que también es otro de los puntos clave, y sobre todo el elemento de seguridad también para evitar ciberataques o hackeos a los sistemas, que también es uno de los puntos clave. Bien, uno de los elementos diferenciadores y lo que hacen que estos equipos puedan tener todo este tipo de controles remoto, es el utilizar controles por computadora y sistema SCADA. En la industria, o sea, todo, en la industria actual, la industria futura, el sistema SCADA es la clave. ¿Qué es SCADA? O sea, SCADA realmente no es una definición de DIBON, es decir, SCADA es un acrónimo a nivel mundial, pues que significa supervisión, control y adquisición de datos. Nosotros en Edibon pues tenemos prácticamente la mitad de nuestros equipos, son equipos controlados por computadora y por lo tanto con un sistema SCADA. Aquí, bueno, vemos un ejemplo cualquiera de un equipo cualquiera, podría ser un equipo, un PLC o cualquier equipo asociado a la industria 4.0. Entonces, en este caso, cualquiera de los equipos que nosotros tenemos controlados por computadora, tenemos un equipo, sería la marca 1. Este equipo está, pues bueno, en este caso puede ser cualquier proceso industrial, tecnológico, de investigación. Puede ir asociado a cuestiones de temperatura, de presión, revoluciones, válvulas, motores, lo que sea. Es decir, independientemente del equipo que sea, siempre va a llevar una serie de sensores y una serie de actuadores. Estos sensores pues, son los que se encargan de captar el valor de los parámetros que nos interesa conocer, bien en el experimento, en la práctica o en el proceso industrial que sea. Entonces, son sensores de presión, sensores de temperatura, etcétera. También hay actuadores, es decir, elementos que activan una bomba o que activan una válvula, o etcétera. Entonces, todos estos sensores y actuadores que están instalados en el equipo, sea el equipo que sea, de estos que les decía, más de 4.000 equipos, cualquiera de ellos va conectado a un elemento que es el número 3, que es el interface de control. Este es el cerebro de todo el sistema SCADA, y esto a nivel industrial es exactamente así. En este caso, este equipo es el que se encarga de recibir todas las señales procedentes del equipo. Ustedes imagínense, en un proceso industrial, si de pronto en cierto lugar hay un fluido, hay un líquido, agua, y ese agua hay una resistencia que lo va calentando y va subiendo la temperatura y hay un tope en el cual debe parar, si algo fallase y esa temperatura sigue subiendo, puede dar lugar a un accidente, como hemos visto en centrales nucleares o lo que sea. Pues los sensores tienen que estar tan perfectamente calibrados y tener tanta sensibilidad que incluso la radiofrecuencia o la señal, el ruido electrónico que puede haber en el ambiente puede afectar estos valores tan sensibles. Entonces, este cerebro se encarga de recibir, de filtrar y de limpiar estas señales para cuando luego sean tratadas en el ordenador sean valores sumamente precisos. Entonces, esto sería interface de control. A su vez, luego está la computadora, el ordenador, donde se controla todo el sistema. Todos hemos visto muchas veces estas salas de control de las grandes centrales nucleares o similares, en que hay un montón de pantallas, porque lógicamente todo va controlado por computadora. Y en el número 5, aquí hay un elemento clave, que es la tarjeta de adquisición de datos. Esta es una tarjeta, nosotros utilizamos pues, quizá pues, de la máxima calidad que se puede encontrar en el mundo, en el mercado, de National Instruments. Es una tarjeta que es capaz de adquirir 250.000 datos en un solo segundo. Quizá cuando estamos hablando a nivel formativo, educativo, para los estudiantes puede ser demasiada información. Es decir, no es necesario cuando tú estás analizando un proceso, o un proceso industrial, un proceso de física, de química, tener tantísima información, pero para investigación sí, porque muchas veces se han descubierto problemas o se han descubierto algún tipo de interacciones cuando existe en un instante infinitesimal, ocurre de pronto una alteración, aparece un pico en lo que era una línea más o menos continua debido a algún tipo de efecto que, si no tienes esa capacidad de adquirir datos, no puedes detectarlo. Entonces, gracias a esa enorme capacidad de adquirir los datos, con esta tarjeta de adquisición de datos de 250.000 datos por segundo, no se te escapa nada. Entonces, claro, toda la información que pueda estar dando un equipo, y eso puede extrapolarse a lo que es una producción industrial.
pues cuando tienes trabajando en una producción industrial, el tener 250.000 datos en un solo segundo de cada valor, cada parámetro, cada presión, cada temperatura, cada etcétera, lo que sea. Es muchísima información, es una información ingente, pero lógicamente necesaria cuando uno tiene que controlar absolutamente todos los parámetros que hay en un sistema, en un proceso. Bueno, pues todo aquí explica pues, con un poco más de detalle. Después, otro de los temas importantes que tenemos en los sistemas SCADA y los equipos controlados por computadora son las expansiones. Las expansiones son importantes dependiendo del equipo hacia donde vaya dirigido. O sea, si es un equipo cuyo fin es más dirigido a la industria, pensando en industria, o bien pedagógico o multipuesto, investigación avanzada. Les cuento un poco brevemente lo que es. O sea, por ejemplo, en la industria, cuando estamos hablando ahora también de industria de nuevas tecnologías, industria, automatismos, etcétera, el PLC es importante. Los PLCs, como supongo que todos ustedes sabrán, los PLCs son ordenadores que están preparados exclusivamente o diseñados expresamente para trabajar en entornos industriales y evitar todo lo que implica un ordenador normal con sistemas operativos tipo Windows, que son susceptibles, no son seguros, y en cambio los sistemas PLC son sistemas enormemente seguros, no tienen los problemas que podría tener cualquier ordenador normal. Están pensados para lo que son, para el control de los procesos en la industria. Entonces, nosotros utilizamos pues, de los principales fabricantes del mundo, o sea, de Siemens, de Panasonic, etcétera. O sea, de cualquier tipo de PLC lo podemos conectar a nuestros equipos, dependiendo de lo que se desee para hacer este tipo de controles. Otra parte muy importante es la simulación de los fallos. O sea, todos sabemos que en condiciones normales no debería fallar nada, pero la vida no es tan bonita y las cosas fallan. Entonces, claro, el que haya un fallo en una central nuclear o en un proceso de fabricación de automóviles o en cualquier industria alimenticia, que de pronto pues, se alteren los rangos o los parámetros de fabricación de cierto alimento y la temperatura sea excesiva o sea demasiado baja o que no se haga el vacío dentro de la bolsa donde se van a meter los alimentos. Yo que sé, cualquiera de los problemas que pueda haber y si no se detectan, pues claro, al final pues vienen los enormes problemas cuando viene toda una serie de productos con algún tipo de problema. Entonces lo que se hace es, por un lado, poner sensores para detectar todos los fallos, pero luego en nuestros sistemas lo que hacemos es simularlos. Es decir, de pronto introducimos un fallo que obviamente no es real, sino que es simulado, se introduce un fallo pues, para ver cómo reacciona el sistema y cómo se protege y hace que se evite pues, que haya males mayores. Bueno, también, no sé, últimamente, sobre todo por la desgracia que estamos viviendo con el tema de la pandemia, el tema del acceso remoto a los equipos ha sido muy demandado. Nosotros desde hace tiempo hemos trabajado en dos líneas de control remoto sobre nuestros equipos y, de hecho, todos los equipos que nosotros fabricamos que tienen control por ordenador con sistemas SCADA, se puede acceder de forma remota a ellos. Para ello, fundamentalmente, están el IDIBON Cloud Learning, que es educación a distancia. Como les decía, muchos de nuestros equipos, sobre todo, van dirigidos a la parte de formación, otros son más bien investigación. Entonces, cuando los alumnos, ahora que han estado asistiendo a las clases online, pues la parte teórica, pues a fin de cuentas es relativamente sencilla, pues con una cámara y poco más, pues ya los alumnos pueden ver desde su casa al profesor hablando. Pero ya al realizar prácticas, sobre todo en cuando son formaciones de ingeniería, pues la cosa se complica más. Entonces, igual que en una industria o igual que en un laboratorio, los equipos nosotros controlamos desde una computadora o una pantalla táctil, pues estos sistemas se conectan a través de Internet y un estudiante, o en este caso un investigador o lo que se desee, desde cualquier dispositivo, un smartphone, una tablet, etcétera, puede controlar el equipo exactamente igual que si estuviera físicamente a su lado. Los sistemas estos llevan una serie de cámaras pues, para ver todos los elementos, pero lo que se vería en la pantalla del ordenador de laboratorio lo tiene uno en su misma pantalla y, lógicamente, puedes activar o desactivar o monitorear todo el tipo de información procedente del equipo. Y esto, de hecho, se está haciendo ahora mismo en la industria 4.0, es uno de los elementos clave, o sea, el control remoto de los sistemas de producción. Claro, esto lleva pues que se pueden, a veces las cadenas productivas están trabajando 24 horas, dependiendo del tipo de producto o de industria, pero trabajan 24 horas
Y sí, a veces hay un personal mínimo de apoyo, de seguridad o mantenimiento, pero muchas veces los sistemas están tan automatizados que de forma remota se controla cómo está funcionando todo. Bueno, luego hay otra serie de expansiones pedagógicas, pero bueno, sobre todo muy dirigidas a la parte de formación, sistemas en red para que muchos alumnos puedan trabajar con un mismo equipo o un alumno con hacer prácticas con muchos equipos distintos, etcétera. Luego ya para investigación avanzada, pues bueno, tenemos algún tipo de expansiones en los cuales todos los software que se suministran con los sistemas, porque cada sistema lleva 42 software solamente de entrada, 42 software de control, pues se pueden hacer modificaciones, incluso los algoritmos de estos software, para que los investigadores, por decirlo de una manera, salten o puenten de alguna manera, si lo desean, los sistemas de seguridad. Por ejemplo, tenemos una resistencia que al llegar a cierta temperatura el fluido que está en contacto con ella, pues se para. Pues los investigadores, si desean subir más la temperatura, pues ya, entre comillas, dijéramos que es bajo su riesgo el que ya hagan modificaciones muy por encima de los parámetros de seguridad que normalmente pues, son los que nosotros ponemos cuando van a trabajar alumnos o estudiantes con ellos. Es decir, siempre se trabaja con rangos de parámetros que sean dentro de la seguridad. Es decir, el agua nunca sube 50 grados, no hay presión, no se utilizan compuestos orgánicos que puedan ser dañinos o corrosivos. Cualquier intento de manipular un equipo, como hay que abrir con puertas, llevan unos switch o unos elementos de seguridad que separan el sistema automáticamente. Es decir, o sea, cuando son equipos en que van a ser manipulados por estudiantes, los sistemas de seguridad se incrementan enormemente para evitar cualquier posible problema. Todo esto más o menos lo hemos visto. Tampoco quiero entretenerles porque quiero pasar directamente a la parte también que nos corresponde de mecatrónica. Bueno, pues nosotros como compañía, pues les decía, tenemos un montón de acreditación, certificados de calidad y de muchas asociaciones en las que estamos. Todos nuestros equipos llevan 5 años de garantía y no solamente eso, sino que además durante 15 años garantizamos que cualquier repuesto que se requiriese va a estar disponible. Y si no estuviera disponible porque ese componente ya no se fabrica o está obsoleto en el mercado, pues siempre tendríamos un elemento equivalente y totalmente compatible con el equipo que se haya suministrado. Entonces eso pues también da una gran garantía sobre la seguridad que se puede tener en la robustez de los equipos. Bueno, pues un poco ya sobre la industria 4.0, pues ya habíamos comentado un poco por encima que realmente pues, se basa en toda esta interacción o conexión de los diferentes elementos que intervienen en todos los procesos productivos. Entonces, para ello pues, pasa tanto por la integración, la seguridad, los automatismos, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, todo lo que parece que en principio estaría desconectado, al final hay una conexión en red porque todo es fundamental, ¿no? Como les decía, sensores que te están dando toda la información, todas las aplicaciones y los equipos para conectarse, pues de diferentes herramientas, la integración, la seguridad que les decía es fundamental cada vez más, porque a medida que hay una menor interacción física entre la persona o los controladores o los técnicos y lo que son los procesos productivos, más peligros hay en que pueda haber algún tipo de ataque. O sea, lamentablemente la ciberseguridad es por una cuestión de que existe la mala fe en generar el perjuicio, bien a empresas, ya creo que todos hemos visto pues últimamente que se ha hackeado el banco de no sé qué o la seguridad social o cualquier cosa. Entonces, claro, la mala fe lamentablemente existe y personas con ánimo de hacer daño pues no se pueden evitar, por lo tanto pues es fundamental en la seguridad en todo el control de los procesos, porque algunos pueden tener consecuencias realmente graves. Bien, entonces, pues como hablamos, o sea, toda esta aparición de estas nuevas tecnologías, Internet de las cosas, nanotecnología, etcétera, pues en el fondo todo se va añadiendo, es decir, al final es como una caja en la que van entrando muchísimos elementos, porque todo al final acaba siendo susceptible de ser considerado como industria 4.0. Los avances tecnológicos cada vez van aumentando, todo va conectándose, o sea, alguien que nos hubiera dicho hace no muchos años que desde nuestros teléfonos móviles, pues al final llevas ahí toda la información, puedes hacer pagos, puedes hacer transferencias, puedes hacer videoconferencias, es decir, se han convertido en herramientas realmente que ya prácticamente son más que imprescindibles, o sea, y en muchos casos además obligatorias, o sea, porque ya pues lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el tema de la vacunación, que dice, pues te envían un mensaje, y claro, pues el que no tiene un móvil
automóvil, pues un smartphone, pues a lo mejor no recibe el mensaje, pero claro, parece que ya la sociedad asume que todo el mundo ya está conectado y todos tenemos pues unas herramientas de interacción, y en concreto por los smartphones. Pues de igual forma, todos los elementos se van conexionando entre sí, y al final pues esta interacción es lo que da lugar a los procesos de fabricación de Industria 4.0. Al final pasamos de un mundo físico a un mundo digital. Y la interacción entre el mundo digital, el mundo físico y el mundo digital. O sea, el mundo físico evidentemente existe y en lo que sigamos en la Tierra pues existirá, pero el mundo digital es el que cada vez pues tiene mayor presencia. Entonces, dentro del mundo digital hay una interacción entre los elementos, entre los sistemas, pero al final, por la presencia de los que decidimos cómo las cosas tienen que tener lugar, pues estamos en el mundo físico por ahora. Salvo, como me decía alguien hace poco, decía, bueno, ¿y usted la película Matrix no le ha hecho pensar? Pues si muchos de ustedes que supongo que habrán visto esta película, en la cual pues de pronto pues, sale una teoría como que lo que estamos viviendo en el mundo físico realmente no es cierto, es una simulación, y claro, no tiene muchos argumentos para decir que realmente no es así. Pero a fin de cuentas, pues estos tipos de fantasías pues han surgido de ciencia ficción, pues ha surgido porque realmente cada vez es más confuso la barrera entre el mundo físico y el mundo digital, y todo pues con los peligros que tiene. O sea, cada vez más pues en el mundo virtual se encuentran más soluciones a muchas necesidades que tiene el ser humano y que tienen las sociedades, y precisamente es por eso, porque el mundo virtual, el mundo digital te permite pues tener acceso a situaciones que a lo mejor en la vida real pues no es posible, y cada vez pues hay más dependencia de este mundo digital, pero también en la industria. Bueno, también, como les comentaba al principio, o sea, el Industria 4.0 pues realmente es una evolución de lo que estaríamos ahora en la tercera revolución industrial, pero ya en base a esta interacción. Es decir, ya las máquinas ya ni siquiera estamos a su lado, podemos estar de forma remota siendo controladas, ellas entre sí interaccionan. Creo que todos hemos visto a veces estos almacenes como de la firma Amazon, en los cuales pues ya pues van una serie de robots que van moviéndose y van llevando las mercancías, los paquetes, los van recogiendo. Es decir, cada vez el ser humano pues es el que da las instrucciones de alguna manera, pero ya entre las máquinas se interaccionan. O sea, a veces uno hace un pedido, como digo yo, y resulta que no ha pasado por ningún ser humano. O sea, un ordenador es el que recibe la petición, da las órdenes, y al final la única interacción humana es cuando el repartidor carga su furgoneta en el almacén y te lo trae a tu casa. Y así todo, pues evolucionará también esta parte. Bueno, pues realmente la industria 4.0 afecta a todo el ecosistema de lo que es proveedores, clientes, etc. Es decir, o sea, los procesos productivos o las organizaciones cada vez el inicio y el final cada vez se va extendiendo. Es decir, o sea, cuando uno hablaba que en una fábrica de cualquier producto, pues decimos, oye, pues lo que hay es desde que se traen las materias primas o los elementos para fabricar lo que tenga que fabricarse hasta que sale por la puerta, pero al final ya se extiende y ya interviene incluso lo que es el cliente final. Por ejemplo, antes uno iba a comprar un vehículo y podías ir a tu concesionario de la marca que te guste, y allí pues con el vendedor se discutía pues qué es lo que se quiere, y luego al final pues todas estas opciones que uno elegía pues acaban dándose una instrucción a la fábrica. Bueno, pues ahora va mucho más allá. O sea, incluso hay ya algunas firmas de automóviles en que uno puede a través de su ordenador directamente pedir ese vehículo y configurarlo conforme a las opciones que considera sin que tenga que intervenir nadie. Y esa orden y esa configuración que uno hace directamente en su ordenador pasa directamente a la fábrica, y el vehículo se fabrica conforme a las opciones y alternativas y la configuración que ha hecho el cliente. Y aún van más allá. Y luego ese coche pues acaba llegando a la puerta del cliente. O sea, esto que alguien diría, pues parece pues que no tiene mucho sentido. Yo quiero ver un coche y quiero probarlo. Pues realmente está funcionando. O sea, hay algunas marcas de vehículos que para ciertas líneas de vehículos, sobre todo los vehículos más avanzados, eléctricos, híbridos de última generación, la compra se hace prácticamente y exclusivamente por Internet, sin interacción de vendedores, y directamente el cliente es el que configura su vehículo a su gusto, con todos los parámetros que considera, y el vehículo acaba llegando a su casa al cabo del tiempo de fabricación conforme a su configuración. Entonces, claro, si un vehículo se puede comprar por Internet y configurarlo uno a su gusto, pues esto se puede extender a cualquier otro tipo de industria o de consumo.
Entonces, todo este tipo de novedades que estamos viviendo de esta forma tan rápida, pues claro, están cambiando completamente nuestra vida y nos llevan de alguna manera, nos arrastran a tener que estar absolutamente al día, porque si no, pues al final te encuentras que tienes problemas para incluso lo que es tu vida diaria. O sea, cuando hablamos de Industria 4.0, hablamos, por ejemplo, de los cajeros automáticos. Cada vez las oficinas físicas de los bancos pues van a acabar desapareciendo tarde o temprano y todos pues creo que somos conscientes de que hemos visto cuántas quejas de gente ya pues con edad que viven a lo mejor en poblaciones, que les han cerrado su oficina y son personas, pues claro, es normal. Toda su vida lo que han hecho es ir a un banco con su cartilla, a que se la rellenen, a sacar su dinerito, etcétera, etcétera. Claro, en un momento en que todo va yendo hacia estas tecnologías, pues claro, en un momento dado van desapareciendo, dijéramos, la manera de interaccionar, por ejemplo, con los bancos de forma convencional. Y esto, pues lógicamente, para algunas personas que no por diferentes razones, obviamente, muchas de ellas por edad, no han tenido acceso a estas tecnologías, pues evidentemente tienen un problema serio para poder hacer. Pero bueno, al final la tecnología avanzando y no hay marcha atrás. O sea, esto no hay retorno. Les decía, pues, bueno, todo el tema de automatización con PLCs aumenta muchísimo la agilidad porque, claro, el programar para que las fabricaciones se hagan de forma lógica en base a lo que uno haya analizado, que sé cómo han de tener lugar los procesos, pues te lleva a unas líneas de fabricación que va todo fabricado en serie. Pero claro, también hay que tener en cuenta que cuando uno fabrica en serie, si cierta parte de la línea de fabricación depende de lo que le llegue de las fases anteriores y las fases anteriores algo no va al ritmo adecuado, pues hay que adecuar las fases siguientes bajando la velocidad o aumentándola para que realmente todo vaya en sintonía. Pero vamos, toda esta parte es lo que se hace con los controles por computadora para que todos los elementos conectados en red, pues por decir una manera, si uno está fabricando coches y el proveedor de ruedas se retrasa o las ruedas no han llegado a tiempo, pues cuando llega la fase de montaje donde se le incorporan las ruedas, si no las hay, pues ¿qué ocurre? Pues no puede terminarse el vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Que se cambia la manera de producir para de pronto desviar los vehículos que se están fabricando hacia una zona de espera, se siguen fabricando equipos, luego cuando llegan las ruedas, de nuevo entran en la cadena. Entonces, claro, hay que tener todos los parámetros que puedan ocurrir durante los procesos productivos, tienen que estar controlados por los ordenadores programables que hay en los sistemas. A fin de cuentas, pues toda esta cantidad bueno, ahí se mencionan servomotores, ya sabemos que todo, pues al final la robótica se basa mucho en los controles de la alta precisión de los movimientos que tienen que tener estos robots. Y estos robots, pues claro, se mueven con servomotores. La precisión es clave en cuanto a que no pueden hacer más fuerza de la que se debe, tienen que estar una serie de sensores para saber que cuando se posiciona, yo qué sé, si van a apretar un tornillo, pues tienen que ir exactamente al orificio donde se ha de roscar ese tornillo. No puede ir ni 1 milímetro más abajo ni más arriba, y cuando se introduce el tornillo no hay que darle más vueltas ni un par de torsión mayor a lo que tiene que. Entonces, todo esto se programa y luego pues los equipos son los que lo van haciendo. Ya no, cada vez la presencia del ser humano en los procesos productivos va desapareciendo de manera cada vez mayor. Bueno, la mecatrónica, pues bueno, es la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, la ingeniería informática. A fin de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los equipos, a fin de cuentas, aunque estemos hablando de Industria 4.0, la nube, pero todo, a fin de cuentas, se basa en principios físicos conocidos. Entonces, a fin de cuentas, hay una serie de máquinas, que al final estas máquinas han de trabajar de forma autónoma, pero han de trabajar correctamente y entonces han de enviar y recibir la información que de forma autónoma permita a los sistemas conocer que lo están haciendo de forma correcta. Pues todos los coches actuales, pues todos sabemos que cuando se calienta, pues te sale un sensor que te ha dicho, ¡pum!, se enciende una luz, que hay temperatura, tal, o la presión del aceite. Los coches pues más modernos, sobre todo los híbridos, pues te van diciendo con absoluta precisión cuál es el ritmo de regeneración de energía, cómo va la batería, cuántos kilómetros te quedan, etcétera. Es un ejemplo claro de nuestra convivencia con las últimas tecnologías ya en el día a día. O sea, yo de hecho, pues sobre todo por las cuestiones medioambientales, prácticamente la gente cuando ahora va a adquirir un vehículo nuevo, pues no se plantean sino pues otra solución que sea la de vehículos híbridos o vehículos eléctricos, es decir, algo que se ha acelerado de una manera
impresionante. Hasta hace muy poco, si nos hubieran dicho que iba a ser relativamente habitual ver coches eléctricos funcionando por las calles, pues diríamos, hombre, eso es como muy de película de ciencia ficción. Y no es así. O sea, ya estamos viendo que, sobre todo, pues por un lado, por el avance de las tecnologías y por otro, por los controles medioambientales y de contaminación en las grandes ciudades fundamentalmente, pues son tecnologías que se están imponiendo en nuestro día a día. Y todo se basa pues, en estos sistemas, o sea, llevan una serie de sensores, llevan una serie de actuadores, si algo da vueltas tiene que saberse cuáles son las revoluciones y cómo se sabe, pues con una serie de sensores que detectan cuántas vueltas está dando y en qué sentido. En la actualidad, pues también es muy importante, pues claro, esto ya va un poco ya en el detalle de lo que es la mecatrónica del control proporcional, integral y derivativo. Es decir, o sea, el control es fundamental en todos los procesos. O sea, en un vehículo eléctrico, pues como estamos ahora mismo mencionando, pues está claro que tienes que tener control. No puedes de pronto, dices, bueno, es que simplemente me limito a acelerar, a frenar. O sea, el control sobre las máquinas para que no hagan lo que no deben y estén totalmente bajo control, eso pues lleva a tener sistemas y muchas veces sistemas redundantes de control sobre cómo tienen lugar los procesos. Entonces igual pasa, pues como decía, en un vehículo convencional, pues claro, es clave que la temperatura del refrigerante no sube de donde debe, que el caudal que pasa por la bomba que refrigera el vehículo pues sea el que debe, si no lo es, pues significa que no está refrigerando. Es decir, o sea, todo lleva a control en la vida diaria. Y uno de los elementos que nos damos cuenta es la parte de neumática e hidráulica. O sea, prácticamente todos los equipos que rodean nuestra vida pues llevan sistemas neumáticos o sistemas hidráulicos. A fin de cuentas, la neumática se basa en la acción de un fluido, en este caso aire, a través de algunos conductos. Pues, por ejemplo, yo me gusta siempre ir a temas, a ejemplos de la vida diaria. O sea, cuando los vehículos uno sube o baja en muchos vehículos, ahora ya se hace prácticamente todos de forma automática, pero si recuerdan cuando se daba la ruedecita para que suban los faros e iluminen más arriba o más abajo de forma automática, pues en la mayoría de los casos es de forma neumática, es decir, se hace con aire. Y electroneumática, lógicamente, cuando hay un control eléctrico. La hidráulica, pues no hay nada más que ver cualquier excavadora que vea uno por la calle o cualquier equipo de trabajo, pues la enorme fuerza que puede hacer una excavadora cuando está haciendo una zanja se basa en algo tan simple y tan conocido desde hace muchísimos años como es la neumática, que es como el aceite dentro de un cilindro, cuando se ejerce fuerza desde un lado, se multiplica esa fuerza y la fuerza real que se hace al otro lado del sistema hidráulico, pues es lógicamente muchísimo mayor que la que se ejerció para poder activarlo. Entonces, pues en la neumática se basan todos los sistemas que se puedan ver cuando hay sobre todo que hacer grandes trabajos. Y bueno, como les decía, todos los sistemas, bueno, nosotros tenemos muchísimos equipos que llevan control por PLC, pero sobre todo cuando estamos hablando a nivel formativo para que los futuros técnicos conozcan cómo tiene lugar y cómo se controla con sistemas PLC, cómo funcionan las máquinas, cómo se programan, pues todo este tipo de equipos, realmente su destino es ese, o sea, es el conocer cómo en la industria real se programarían estos ordenadores PLCs para que tengan lugar los procesos industriales. Bien, a ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que casi voy a ir terminando y dar paso a si desean algún tipo de pregunta, porque me comentaban que, bueno, yo creo que nos quedan como 5 minutos o algo así. Tampoco quiero aburrirles en exceso con todos todos estos equipos que a fin de cuentas pues bueno, van más en la línea de lo que ahora mismo nos vamos a encontrar en la industria de futuro. O sea, nosotros, por ejemplo, pues como les decía, aquí hay un ejemplo de lo que sería una cadena productiva, pero esto es a título de formativo. Es decir, aquí, por ejemplo, pues en una cadena, una planta de producción en miniatura, en la cual, pues desde que entran unas piezas, pues hay unos robots que las clasifican, otros robots las mueven, hay unos brazos que las depositan en diferentes compartimentos, incluso hay otros elementos que se encargan de embalarlas. Entonces, a efecto de ver cómo funciona una industria real, pero de forma en un entorno didáctico, pues este tipo de sistemas, esos sistemas de fabricación flexible, que además son celdas que se pueden desconectar. Es decir, si uno de pronto dice, bueno, pues yo solo quiero ver desde que llega hasta que se clasifica. Y de pronto dice uno, no, pues yo aparte de que se clasifique, quiero que antes de que se termine se le haga un taladro a una pieza.
pues se introduce un módulo que también va conectado por PLC dentro de la cadena y entonces se añade un paso más en la programación, que es que la pieza pasa por diferentes procesos. Cuando llega a esa nueva célula de fabricación en que se decide que ahí ahora hay que hacerle un agujero para meter ahí un taponcito, pues se hace. Y entonces luego pasa ya a la fase siguiente. Es decir, que en la fabricación actual, en la industria, existe tal flexibilidad y eso, por eso, si todos recordamos, volviendo a mis ejemplos de la automoción, si recordamos hace años el número o la cantidad de opciones posibles en la industria automotriz no era tan grande como ahora y en cambio ahora nos sorprende cuántos modelos nuevos salen cada día, cuántas posibilidades y es por eso, es debido a la enorme flexibilidad que se tiene en los procesos industriales automatizados. Si todos pensamos la cantidad de modelos y tan parecidos que tienen algunas de las casas, cualquiera, cada vez más, pero si este es prácticamente idéntico al otro, ¿por qué han sacado este modelo? Pues es debido a la facilidad en los procesos productivos, en la fabricación, incluso en el propio diseño, incluso en el control, sobre todo, de la parte de mantenimiento y la parte de repuestos. Pues si pensamos que cada vehículo está formado por decenas de miles de piezas, todas ellas susceptibles de estropearse y de reponerse, pues claro, eso lo multiplicamos por la cantidad de modelos y dices, ¿cómo se puede controlar esto? Pues efectivamente, los procesos industriales actuales, ya en la industria 4.0, te permiten tal control sobre todos los procesos que cada vez pues, las gamas de vehículos pues, van creciendo y creciendo y creciendo y como diciendo, bueno, siempre cada firma va a tener la capacidad de poder ofrecer para cualquier tipo de usuario, cualquier gusto, el tipo de vehículo que considere y además para competir lógicamente con el resto de las firmas. Entonces, todo esto solamente se puede hacer si son sistemas productivos controlados por ordenador, que es de lo que estamos hablando en este momento. Bueno, pues aquí como les decía, otro equipo, otro ejemplo de equipos. De nuevo mencionar, pues eso, que la industria actual, la industria en que todo está automatizado, es fundamental los sistemas SCADA y el poder monitorizar los procesos es uno de los elementos clave hacia donde nos dirigimos y que cualquier industria, incluso aunque parezca que son cosas a veces tan artesanales como elaboración de ciertos productos, pues cuando se está buscando la competitividad y la eficiencia, pues salvo casos cada vez más contados de cosas muy artesanas o que por su propia definición pues no se pueden hacer de otra manera porque incluso sabemos que ya hay robots que pueden componer, hay ordenadores que pueden componer melodías simplemente pues casi a su libre albedrío, pero que tengan una coherencia o incluso pintar cuadros, que también creo que se ha visto alguna vez el ejemplo. Entonces, claro, lamentablemente pues a veces la parte artística, la parte humana se va perdiendo un poco más pues debido a las limitaciones que pueda haber en cosas industriales. O sea, volviendo al tema de los coches, como me gusta a mí, dices, oye, ¿por qué los coches cada vez se parecen más? Pues en el fondo porque por cuestiones de eficiencia aerodinámica y compartir plataformas, el tema de las baterías, al final todos los elementos que están influyendo en que los vehículos han de cumplir toda una serie de normativas de seguridad con los peatones, etcétera, pues te lleva a que cada vez, salvo excepciones, te puedas encontrar que los vehículos se parecen muchísimo unos a otros y ya les queda prácticamente solo que cambiar la forma de los faros o las calandras y rejillas, poco más, para que se diferencien, porque pues cada vez los parecidos son mayores y no es que no haya ingenio en los diseñadores, es que las limitaciones del mundo, de la industria y sobre todo de las necesidades en las sociedades y las necesidades y las leyes, pues te obligan a que los equipos y que los elementos, los coches, pues sean más parecidos. Bien, yo puedo seguir mostrando muchos equipos, pero yo creo que en este punto, pues quizá me gustaría, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero si alguno de ustedes pues tiene alguna pregunta, algún comentario, pues a su absoluta disposición. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Fernando, no te preocupes. Bueno, pues yo creo que si os parece, voy a iniciar el vídeo. Sí, yo creo que si os parece podemos dedicar pues unos minutos a preguntas. He visto antes en el chat, hace ya tiempo, Sí. a Íñigo Oleogarría que quería hacer alguna pregunta. Íñigo, ¿nos oyes? Sí, estoy viendo. Se preguntaba sobre la cantidad de información. No sé qué modelo es de la tarjeta, pero lo puedo investigar. O sea, no lo sé con detalle. Pero, porque sí sé que ya un conector lleva, o sea, en el ordenador hay que instalar una tarjeta
Sí, hay que instalar una tarjeta, pues igual que se mete una tarjeta de vídeo, de audio. O sea, de hecho, para cuando se hace el laptop tiene que ser externa a través de USB, pero sé que es un conector SCSI y no lo sé, la verdad. O sea, no conozco, no tengo este detalle. Honestamente, lo siento, no conozco con precisión el modelo de la tarjeta. No conozco con precisión, pero vamos, lo puedo consultar y puedo informar. Sí sé que es de National Instruments, fabricante, sé que esa es la velocidad de captación de datos, pero desconozco si es el modelo, lo siento, voy a investigarlo. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más por aquí? De todas formas, si algo hubiese, yo sin decirles que nosotros o sea, en Edivon, directamente a través de nuestra dirección corporativa, que es edivon@edivon.com, pueden hacer cuantas consultas consideren con posterioridad sobre estas tecnologías, o si alguien tiene algún interés en algún equipo o algo en concreto específico, porque nosotros, aparte de fabricar equipos, estamos muy metidos en todo el tema de plantas piloto, diseños a la medida. Es decir, o sea, nosotros últimamente nos estamos enfocando mucho a necesidades de grandes centros de investigación, como el CSIC, por ejemplo, que es uno de los clientes más importantes que tenemos en España, que pues, para su centro de investigación. Recientemente hemos suministrado en Sevilla un equipo para la desautorización de aceites fines alimenticios. Entonces, claro, no sé, los que vamos mucho, yo que voy mucho al sur, cuando pasas ahí a la altura de Jaén, pues a veces te llega un olor potentísimo de las fábricas donde se está refinando el aceite, y es porque no se tiene ese control sobre los gases que se emiten. Entonces, pues bueno, pues el CSIC estaba trabajando en esta línea y nos pidió, simplemente dijo, necesito hacer esto, un proceso que vaya en esta línea. Y nosotros pues nos encargamos de diseñar el equipo y allí está, o sea, es una planta. Entonces, por eso quiero decirles que lo que necesiten de Divón, cualquier consulta asociada a la ingeniería, a la tecnología, a procesos educativos, o en este caso estamos hablando de automatismos, pues con todo gusto, en esa dirección de correo edivon@edivon.com, o a través de nuestra web, que también hay para poder realizar consultas directamente, pues a su absoluta disposición. Muy bien, Fernando. Yo simplemente quería hacerte una breve pregunta y es básicamente sobre en los equipos educativos el software que utilizáis. Porque eso, bueno, realmente no lo tengo claro y sí que me resultaría interesante saberlo. Mira, son software propio desarrollados por nosotros, es decir, o sea, son software que van asociados a cada equipo. Además, hay dos tipos de software, es decir, o sea, uno es el software de control del propio equipo, es decir, con sistemas cada en que tú, a través de tu ordenador, ya te digo, son de hecho 42 paquetes de software, te permite, pues, hacer que el equipo opere, dependiendo del equipo que sea, opere como debe, es decir, el proceso tenga lugar. Tú arrancas, yo que sé, un equipo que lleva un motor, por decir algo, pues tú desde el ordenador decides cuándo arranca el motor o cuándo se para. ¿Cuáles han de ser las revoluciones? Tú le dices, quiero que vaya a 1200 revoluciones. Pues va. Quiero que vaya a 1200 revoluciones durante 3 minutos y luego baje a 1000 y al cabo de 6 minutos haga no sé qué otra cosa y se pare. Pues todo eso lo haces a través de estos software de control del equipo. Pero luego, como son equipos para formación, también existe otro software, son software interactivos, en los cuales el profesor, una vez que los alumnos, el que sea, el proceso, el equipo que sea, una vez que han estado trabajando con el equipo, la manera de examinar, dijéramos, o conocer cómo han adquirido los conocimientos los alumnos es con otro software que se llama ICAI, que son software interactivo, en que ya no estás conectado al equipo, sino que de forma virtual el alumno en su ordenador recibe, dijéramos, hace como un examen que le hace el profesor. Oye, ¿y qué pasaba cuando de pronto subió la temperatura? O incluso el propio profesor simula un fallo para ver y dices, oye, mira, aquí, ¿qué ves mal aquí? Y a lo mejor uno se da cuenta y de pronto aparece temperatura del agua a 170 grados. Pues lógicamente es imposible. El agua a 100 grados se convierte en vapor a presión atmosférica. Por lo tanto, pues ese software también el profesor interactúa con los alumnos, les hace pruebas como exámenes reales, como si estuvieran manejando el equipo, pero con la seguridad de que lo haces de forma virtual. Entonces, este sería el software de capacitación o de control sobre la formación de los alumnos de forma virtual. Y luego está el software real, los software reales, que son paquetes de software en los cuales los estudiantes ya controlan el equipo y hacen los experimentos sobre cada equipo, porque nosotros además siempre, cada equipo de lo que sea, lleva una serie de prácticas propuestas por nosotros. Luego se pueden hacer otras muchas más. Entonces, este software
te va dando paso a paso, te va guiando cómo hacer el tipo de práctica que se desee del área de ingeniería que se desee. Entonces te va diciendo, ahora haz esto. Es una especie de tutorial de cómo se ha de controlar el equipo. Pero claro, luego también con estos software, como te comentaba antes, se calibran los sensores, porque claro, si la medida que yo estoy obteniendo de cierto parámetro no es correcta porque el sensor está descalibrado de forma real o bien forzada por el profesor, que puede ocurrir también, pues entonces tú necesitas tener la certeza que esa medida que estás recibiendo es irreal. Entonces los sensores tienes que calibrarlos a través de sensores patrones que van dentro del software. O sea, todo lo que va en el equipo, cuando se suministra el software, lleva, dijéramos, como un reseteo de toda la información de fábrica de control de calidad. Entonces, si algo se ha ido de calibración, tú lo recalibras a los parámetros de fábrica. Entonces, lo que pasa es que, claro, dependiendo del equipo, claro, no tiene que ver con un equipo de química, de física, de lo que sea. Entonces, claro, cada equipo, y habiendo tantos, lleva software adecuados al tipo de proceso que va a tener lugar. Pero ya digo, son software nuestros, desarrollados por nuestros ingenieros de desarrollo. Por lo tanto, cuando se suministran, no hay ningún problema de licencias ni de duración. O sea, nuestros software son de por vida. Es decir, lo que el cliente tenga el equipo, si hay alguna actualización, porque a fin de cuentas trabajan sobre Windows. Entonces, si por lo que sea, ahora ya el Windows 10 ya no me va, porque el que yo tenía era Windows 8, pues oye, pues envía una actualización de los software sin coste alguno para el cliente, pues para que pueda trabajar en los entornos actualizados. Pero lo que es el software de los equipos siempre es diseñado por nosotros y siempre estará actualizado, siempre. No sé si con esto he podido responderte, Pedro. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Fernando. A ti. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, pues damos por finalizada pues, esta conferencia técnica. Agradecerte de nuevo, Fernando, tu presencia y bueno, pues la conferencia que nos has impartido. Y bueno, pues desearte lo mejor y esperemos volver a vernos presencialmente en otra ocasión. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero no haberles aburrido demasiado. Y nada, pues les deseo a todos mucha salud, que ahora, pues antes no se decía tanto, mucha salud. Muchísimas gracias por su asistencia y a su disposición lo que necesiten. Y confío en que nos podamos ver en una próxima edición de forma presencial.